Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Acércate, mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje, pero con Tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Yojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Hola, nos alegramos que te encuentres nuevamente con nosotras en este espacio, en este podcast Sin Maquillaje, pero con Tacones. Gracias por nuevamente dejarnos entrar a tu espacio y poder compartir hermosas historias de mujeres que como tú y como yo han atravesado situaciones y a través de sus historias podemos nosotras aprender. Recuerda que esto es un espacio donde vamos a hacer masaje a nuestros pies, donde vamos a olvidarnos del maquillaje, vamos a entrar libremente, pero sí tenemos un derecho de admisión. Nos reservamos ese derecho y es que entres con tus tacones. Si tienes maquillaje no es problema, entra, no estamos en contra del maquillaje. Lo que queremos es decirte que no es necesario tener la producción completa para poder estar con nosotras. Puedes entrar tal como estés. Lo único es que tienes que tener tus tacones. Así que comencemos en este tiempo para hablar con dos amigas maravillosas que tengo, Nayeli y Yarilis. Así que Naye, ¿cómo estás en este tiempo, en este momento? Hola Ani, pues muy bien, gracias a Dios otra vez, muy contenta de que nos sigamos encontrando en este espacio y aquí también tenemos como invitada a Yarilis. Hola Yaris, ¿cómo has estado? Hola, estoy bien, qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Qué bueno, que estamos listas. Y la pregunta de los 64,000 chavitos. Naye, ¿te pusiste tus tacones esta semana? Los tacones de esta semana fueron estileto. ¿Y qué es estileto? Ya sabes, esos tacones de 12 centímetros de altura, los rojos, que te estilizan para que estés de fiesta. Estuve compartiendo con la familia toda la semana y también dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, recordando la historia que Él tiene para nosotros, y por eso fueron tacones estiletos esta semana. ¿Y tú, Yaris? Pues yo también estuve con tacones altos, he estado con tacones bajitos, he estado con tacones intermedios, dependiendo, ¿verdad?, de lo que requiera el día, pero siempre fluyendo con el tacón que me toque calzar día a día. Pues yo les voy a compartir que yo tuve varios, estoy como Yarilis. Yo estuve de tacones altos, estuve descalza, en medias, estuve en tacón bajito porque tuve unas experiencias hermosas. La semana que vivimos, la Semana Santa, pues es una experiencia donde uno va recordando ese sacrificio hermoso y en agradecimiento uno se pone los tacos altos porque es una celebración hermosa. Pero también vino el hijo que me dio la vida, el Terry amado, vino en este fin de semana, en este tiempo, y pues él me permitió ponerme medias y caminar en medias y también descalza para descansar. Así que él es uno de los que masajea mis pies cada vez que viene a mi casa. Así que estuve de celebración con él y con la iglesia. Y fui muy feliz, inmensamente feliz. Estuve una semana maravillosa. Ay, sí, la pasé muy bien. Y tú, cuéntanos, escríbenos. ¿Qué tacones te pusiste esta semana, querida amiga que nos estás escuchando o viendo? Dinos, ¿qué tacones usaste en esta semana? Pero en esta oportunidad queremos hablar con Yari porque ella nos va a acompañar a descubrir el poder que tenemos para manejar un área muy vulnerable en nuestras vidas y que en muchas ocasiones no nos atrevemos a hacerlo porque nos cuesta renunciar a unos pensamientos, a unas posturas, nos cuesta dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Nos cuesta
darle la razón a otros. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien particular que a todas nos afecta y todas necesitamos asumirlo, aceptarlo y ponernos los tacones para trabajarlo. Pero antes, ¿qué tal si tenemos nuestra advertencia de tacones? Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Yari, hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de los conflictos. Y yo creo que esto es una de las áreas más difíciles que se nos hace a nosotras trabajar. Y a mí me gustaría comenzar, antes de definir el conflicto como tal, ¿qué tú crees o qué tú piensas que ocurre en nuestra vida que se nos dificulta identificar los conflictos y las soluciones? ¿Por qué se nos hace difícil identificar el conflicto? Pues mira, Ani y Nayeli, la palabra conflicto siempre trae como que un poquito de miedo a nuestras vidas, ¿verdad? Y una cierta preocupación. Y yo creo que se nos hace muy difícil poder identificarlo porque no entendemos el concepto como tal. No podemos entender si no conocemos la definición de lo que es el conflicto. Así que yo creo que es importante que primeramente podamos definir que es parte del proceso social. Es algo que nosotros no podemos esconder, no podemos pensar que no va a suceder, no podemos evitar, es inevitable. Es parte del proceso de nosotros socializar con otros. Así que perdóname, sí. Por más que nosotros intentemos que no hayan conflictos, los conflictos van a existir. Los conflictos van a estar porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y no vivimos solos en este mundo, vivimos con otras personas que tienen diferentes formas de pensar, tienen diferentes valores, tienen diferente cultura, ¿verdad? Y lo más importante para tú poder identificar y trabajar con ellos es saber y aceptar que es parte de un proceso normal. Entonces vamos a comenzar hablando y vamos a definir lo que es el conflicto para entonces de allí partir y saber qué tenemos que hacer o qué posturas tenemos que asumir. Yari, ¿qué es un conflicto? Como ya les había dicho, el conflicto es parte de un proceso. Es un proceso en el cual nosotros pensamos diferente, sentimos diferente, ¿verdad? Tenemos valores diferentes, objetivos diferentes, donde cada uno por lo general, como tú habías mencionado ahorita, quiere que lo que yo piense, ¿verdad? Que lo que yo crea que está bien sea lo que prevalezca. Y se nos hace muy difícil nosotros poder mirar la otra parte y lo que piensa la otra parte acerca de esa situación que está sucediendo. Se nos hace difícil ver las diferencias como una oportunidad de crecimiento y como una oportunidad de abrir nuestro conocimiento y nuestra mente. Claro que sí. Y es importante que tengamos algo claro. El conflicto no es bueno y no es malo. Exacto. El conflicto, el conflicto es una situación que tenemos que resolver. Buena o mala va a ser la conducta y la respuesta que tomemos con relación a ese conflicto que estamos viviendo. Pero en sí el conflicto no es negativo y no es positivo. Es nuestra respuesta y cómo nosotros nos comportemos hacia ella. Quiere decir que cuando decimos un conflicto negativo, un conflicto positivo, no estamos hablando entonces del conflicto, estamos hablando de nosotros. De cómo nosotros estamos actuando en el conflicto y de cómo estamos respondiendo al conflicto. Claro que sí, y muchas veces el conflicto viene a consecuencia de nuestros conflictos personales, que no lo podemos identificar, que eso sería un conflicto intrapersonal. El intrapersonal es cuando yo tengo un conflicto y eso me imposibilita a mí poder definir cuál es ese otro conflicto en el que yo estoy envuelta. Ok, entonces quiere decir que nosotros podemos estar arrastrando modelos para solucionar conflictos. Claro que sí, arrastramos modelos, arrastramos percepciones. Yo no sé si les ha pasado, yo soy mamá de 3 niños,
tengo una universitaria de 19 años, tengo unos adolescentes que son gemelos de 17 y a veces en diferentes situaciones que tenemos que resolver me he visto que estoy resolviendo los conflictos como mi mamá los resolvía. Sí. ¿Te ha pasado, Nayeli? Sí, Pero sí. no necesariamente es la manera correcta Exacto. de resolverlos. Tenemos que tener en perspectiva que estamos en otros tiempos. Quizás cuando nuestras mamás los resolvían de alguna manera, sí funcionaban, pero al día de hoy no funcionan, ¿verdad? Así que nosotros vamos, como dice Ani, a arrastrar ciertas características, ciertos comportamientos, porque fue lo que vivimos, fue lo que aprendimos. Yarilis, ahí en cuanto a eso que tú dices que fue lo que aprendimos, yo siento que en ese aspecto también culturalmente se nos impone a seguir con esos patrones. Es que si así se hacía antes y eso funcionaba, y entonces ahí hay un choque generalmente para el cambio. Ahora sí que no vemos que ese conflicto realmente es el proceso que nos va a ayudar a seguir evolucionando. Y por eso existen, siento yo, ese conflicto. Oye, Yaris, pero ¿qué podríamos recomendar o qué le puedes decir a nuestras amigas una vez que tú notas que estás en ese patrón, que dices, ups, lo hice igual que mi mamá y tú sabes que eso ya no funciona porque te llega a la cabeza? ¿Qué les podrías decir a las amigas? Pues miren, yo les voy a mencionar 3 cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos que primero entender qué es lo que está ocurriendo, porque a veces no entendemos. A veces estamos tan envueltas en la situación que no nos sentamos a analizar y entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la raíz primordial de ese conflicto, por estas mismas cosas que ya hemos mencionado. También, otra cosa que tenemos que hacer es sentarnos y analizar cómo nos estamos sintiendo. ¿Verdad? A veces ante un conflicto yo digo, no, yo estoy bien, no pasa nada, pero nos estamos muriendo por dentro. A veces digo, no, para mí eso no es importante, pero sí es importante. ¿Verdad que sí? Así que tener. Perdóname que te interrumpa. Cuando nosotros analizamos cómo nos estamos sintiendo, eso también nos va a ayudar a ver si tomamos el paso para solucionar el conflicto o si nos detenemos para quietarnos, para alivianarnos y traer paz a nuestra vida antes. Claro, nos va a dar eso y nos va a dar aún más, nos va a dar la posibilidad de nosotros saber cómo se está sintiendo la otra parte. Nos podemos poner en el lugar del otro. Claro, podemos tener la empatía de ponernos en el lugar del otro. Pero a veces estamos tan envueltos, ¿verdad?, en el conflicto que no me siento a analizar si me siento triste, si tengo coraje, que es válido que tengamos diferentes sentimientos en medio de un conflicto. No podemos invalidar lo que sentimos cada cual, porque cada cual va a manejar su conflicto conforme a su experiencia de vida, ¿verdad? Y por último, yo creo que es muy importante que nos analicemos cómo estamos actuando ante esa situación. ¿Estamos actuando de manera beneficiosa para resolver el conflicto? ¿O estamos actuando de una manera en que nos detenemos? Egoísta para mi beneficio y no para el beneficio de los demás. Recordemos que siempre el ser humano va a querer tener la razón. Claro, nosotros no queremos perder, entonces a veces eso nos detiene, porque es soltarlo todo y decir, ¿verdad? Más cuando a veces, en muchas de las ocasiones, el conflicto es de nosotros primordialmente, y está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Quiere decir que cuando nosotras nos encontremos y nos analicemos y veamos que estamos atravesando un momento de dolor, de tristeza, que no nos sentimos cómodas en el momento del conflicto, hay conflictos que se van a solucionar en el momento y hay conflictos que van a esperar hasta que mis emociones estén estabilizadas y yo pueda solucionar, porque bajo coraje, bajo ansiedad, bajo miedo, no se hacen soluciones. Definitivamente. Eso es parte de estos 3 puntos que acabamos de mencionar. Sí, yo veo que
un momento yo tengo coraje, pues yo tengo que entender y asumir que no es el momento de yo quizás entablar una conversación con una persona y debo esperar a que las aguas, ¿verdad?, se calmen y yo esté más en paz y esté tranquila. Yo quiero regresar. Sí, no. Sorry, sí, tantito. Un poquito a lo de cómo nos estamos, cuando el segundo paso, cuando decías analizar cómo nos estamos sintiendo. En ese paso, muchas veces cuando tú analizas cómo te estás sintiendo, no identificas si es enojo, si es tristeza, si es impotencia. Y yo siento que identificar estos estados es bueno, pero nadie nos enseñó a hacerlo. Y lo que se toma muchas veces es, ok, me lo callo. ¿Qué tan recomendable es callarte esos sentimientos cuando realmente los identificas? Pues mira, Nayeli, yo creo que no es recomendable que tú calles sentimientos del cómo te sientes. Yo creo que primero tenemos que identificar a alguna persona que va a ser de bendición y va a ser beneficiosa en medio del proceso y que sabemos que nos va a hablar directamente y con la verdad, ¿verdad? Porque a veces nosotros buscamos personas en medio de nuestros conflictos que sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Pero entonces es importante que nosotros podamos definir alguna persona, algún mentor, ¿verdad? Alguien en nuestras vidas con la que nosotros podamos desnudar, ¿verdad?, nuestros sentimientos y decirle, está pasando esto, no estoy reconociendo en este momento, quiero que me ayudes a reconocerlo, ¿verdad? Quizás esto lo podemos trabajar con una persona muy cercana y de manera fácil, llevadera, pero a lo mejor necesitamos una ayuda adicional para nosotros poder trabajar con nuestros conflictos. Yari, quiere decir que no está mal utilizar recursos externos que nos ayuden a solucionar. Pues claro que no está mal. No está mal, porque esto, como hemos hablado, esto es parte de un proceso del ser humano. Es parte de un proceso en el que nosotros somos parte de una sociedad. Somos parte de una familia, somos parte de una compañía, porque, ¿verdad?, los conflictos no solamente son familiares, no solamente son de la iglesia, hay diferentes, ¿verdad?, lugares donde se puede, en todos los lugares, porque en todos los lugares hay seres humanos, claro, con diferentes pensamientos, como habíamos dicho, con diferentes mapas mentales de lo que se entiende que está bien, que está mal. Así que en todos los escenarios de nuestras vidas pueden haber conflictos. Y conflicto es todo aquello que me saque de mi zona de confort, ¿verdad? Claro, y que cree una diferencia. Recuerden, siempre va a ser algo que crea una diferencia a lo que yo pienso o a lo que yo siento. Claro, y nos vamos a salir de nuestra zona de confort cuando nos toque entonces nosotros identificar cómo me siento, ver cómo yo estoy comportándome ante el conflicto, ¿verdad? Yo creo que para quienes somos más mamás de jóvenes, nos saca mucho de zona de confort muchas veces cuando sabemos que somos nosotras las que estamos mal, ¿verdad? Porque no podemos esperar que por ser mamá adulta todo el tiempo yo voy a estar bien y no todo el tiempo yo voy a tener la razón, ¿verdad que sí? Igual que en nuestras relaciones de pareja también. No todo el tiempo yo soy la esposa y yo voy a estar bien. Van a llegar momentos en que yo ocasione el conflicto y yo lo tengo que resolver. Claro que sí. Y eso significa dar el brazo a torcer. Así es. Eso significa ver lo que tienen otros versus lo que la propuesta que yo estoy dando, lo que yo estoy proponiendo. Eso también significa que muchas veces tenemos que ver el bien común más que el bien nuestro. Así es. Porque como que no, ¿verdad? No creemos que con nuestro parecer es suficiente y todo el mundo tiene que aceptarlo. Y Ani y Nayeli, algo bien importante es que a veces nosotros queremos evitar el conflicto.
Pues porque como en nuestros pensamientos y culturalmente y desde que nacemos entendemos que el conflicto es algo negativo, pues a veces yo digo, no, yo voy a guardar eso en la maleta o lo voy a meter en el bolsillo y eso que se quede así, para yo evitar el conflicto. Pero tenemos que entender que esto es como decimos, ¿verdad? Esto es la bola de nieve. Esa bola sigue creciendo y sigue creciendo, se siguen añadiendo conflictos adicionales a esta situación que se pudo haber resuelto de una manera más simple, claro. Pero como queremos evitarlo, porque entendemos que es algo que es malo, que es algo que nos afecta, entonces eso se sigue haciendo más grande, más grande, más grande, y después necesitamos más tiempo, más intervención, más mediación para nosotros poder resolver esa situación. Claro. Tú dijiste algo que me impactó mucho y es con las generaciones, ¿verdad? Cómo se solucionan conflictos cómo lo solucionaba con mi mamá lo solucionaba, cómo lo solucionamos nosotros. Tú has hablado que tú tienes edades diferentes en tus hijos, en los niños, porque Nayeli y tú le dicen nenes a los nenes, a los universitarios y a los muchachos que son más altos que nosotros, ¿verdad? Quiere decir que como tú solucionas conflictos con tu hija universitaria, no es de la misma manera que tú solucionas los conflictos con tus adolescentes. Pues les voy a hablar de mi experiencia aquí en la casa. Nosotros sí en la casa tratamos de resolver todo de una manera similar. Ani, tú has compartido, ¿verdad? Mucho aquí en la casa y hemos hablado mucho de este asunto. Nayeli, en mi casa la mesa de comedor es el tema, es el lugar donde se tratan asuntos importantes. Ellos hacen asambleas. Sí. Cuando nosotros citamos a la mesa del comedor es porque se va a tratar un asunto muy importante entre familias. ¿Verdad? Tenemos una niña de 19 años que es mujer y tenemos unos gemelos de 17. Tratamos de que los temas que tienen que ver, ¿verdad? Con Sara, que es una mujer y que no, ¿verdad? Que no los debamos trabajar con los niños, pues sean en privado. Pero finalmente hay muchas situaciones de conflicto, ¿verdad? Que podemos llamar, ¿verdad? Que hay alguna diferencia de parecer o todo lo demás que lo tratamos como familia. ¿Por qué? Porque entendemos que es un conflicto que podría ser individualmente para Sara o individualmente para los gemelos, pero si no lo trabajamos en familia se va a convertir en algo más grande, ¿verdad? Así que en mi caso, pues lo trabajamos básicamente de manera igual. No obstante, no trabajamos los conflictos de matrimonio igual que como trabajamos los conflictos con los niños, ¿ves? Claro. Los conflictos de matrimonio, pues son mamá y papá, se sientan y lo discuten, y porque ellos no tienen por qué en muchas ocasiones saber, ¿verdad?, que hay algún conflicto o alguna diferencia normal y típica de un matrimonio. Claro. Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que en todas las relaciones va a haber conflicto, en todas, ¿verdad? La familia y el ser humano que diga que no ha tenido problemas con su esposo, con su hermana, pues está mintiendo. Está mintiendo. Definitivo. Porque todos hemos tenido conflicto, Pero volviendo, Ani, a tu pregunta inicial, hay diferentes maneras de resolver los conflictos. Por ejemplo, yo no resuelvo los conflictos que puedo tener como líder en mi iglesia, igual que con los de la casa. Claro. No los resuelvo igual que en mi trabajo, porque son escenarios diferentes, son contextos diferentes. Para mí lo importante es tú reconocer que tienes que resolverlo y que no nos hagamos de la vista larga. Una vez sepamos que hay una situación, vamos a los 3 pasos y debemos comenzar a trabajar en ello. Que los 3 pasos es cómo yo me siento. Yo tengo que identificar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo y yo tengo que ver cuál es mi respuesta a eso. Muy bien. Yo tengo que saber cuál es mi respuesta. Quiere decir que si yo tengo un conflicto con mi esposo, yo no tengo que informarle nada negativo o cómo yo estoy viendo ese conflicto a mis hijos, porque puedo crear un conflicto mayor.
porque no solamente Claro. voy a tener un conflicto con mi esposo, sino que mis hijos van a tener también un conflicto. Y hay veces que triangulizamos, que es Claro. buscar aliados para Claro, irnos en contra de ese que está exacto, molestándome. Así también así es. con los hermanos, si yo tengo un conflicto con un hermano, yo no me voy a poner de aliado, a colocar, perdón, de aliado con alguien para afectar a otro miembro de la familia, o así en la iglesia, o así en los escenarios de trabajo. Y también me pongo a pensar, o me invita a pensar, que también tenemos que ver qué necesidades tiene la persona con quien yo estoy teniendo el conflicto, porque de la Claro. manera que yo soluciono el conflicto con Nayeli no necesariamente es la manera en que yo soluciono el conflicto con Yarilis, o con mi hermana, o con mi hermano, o con mi esposo, o en el área de trabajo. O sea, que el conflicto se supone que también nos sensibilice, como tú decías, de ver Claro. cómo el otro se está sintiendo. Ujú. Pero, Ani, eso va a pasar en tanto y cuanto yo sepa y yo defina cómo yo me estoy Claro. sintiendo. Claro. Porque entonces así yo puedo ser empática y yo decir, Ok. yo puedo validar, porque a veces Ok. si yo misma no sé cómo yo me siento, yo no No puedo puedo. validar cómo se siente la otra persona. Ujú, ujú. Yo tengo que decir, Yaris, pues mira, aquí- me dio. Sí, No, Nayeli. perdón, sigue. Tengo que validar la manera en cómo la otra persona se va a sentir, porque si yo siento coraje, tengo que aceptar que la otra persona puede sentir también coraje, porque no puedo invalidar ese sentimiento. Claro. Yaris, aquí con esto que estás diciendo, de validar también a la otra persona, ¿qué sucede o qué recomendarías cuando yo reconozco lo que estoy sintiendo? Lo puedo externar y se lo externo a la otra persona, pero la otra persona todavía está cerrada y no me quiere escuchar. ¿Hay alguna recomendación para que ese conflicto en un futuro, yo sé que en este momento hablarle a una persona que no me quiere escuchar no va a servir, pero en un futuro, ¿cómo podría ser ese aproximamiento? Pues mira, Nayeli, yo creo que siempre debemos hacer un primer ejercicio Intento. para un primer intento, esa es la palabra, para tú poder resolver la situación. Sin embargo, si vemos que la otra parte no está, ¿verdad?, en la disposición de resolverlo en ese momento, pues nosotros vamos a dar un espacio, porque es válido que demos un espacio. Es válido. Y ya ese conflicto va a tener su tiempo para resolverse. Que hay conflictos que algunos no se resuelven. Porque hay algunos que no tienen, ¿verdad? No tienen una finalidad en donde podemos decir se resolvió el conflicto. Ahora bien, es importante. Supongamos, como dice Nayeli, yo traté de resolver el problema con Ani, no nos pusimos de acuerdo en el tema ¿verdad?, que estábamos tratando, pero dijimos, ok, le dije, Ani, ok, pues vamos a hacer algo, vamos a llegar a unos acuerdos. Vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a seguir estos 3 pasos y vamos a ver qué pasa de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Y vamos a respetar esos acuerdos. Y entonces a ambas partes se le dio el espacio para continuar analizando y continuar trabajando, ¿verdad?, con lo que siente. Porque las diferencias no pueden ir por encima del amor. Definitivamente Exacto. que no. Entonces, definitivamente que no. Si yo me sensibilizo y veo que la otra persona no está lista, pues me detengo. Lo importante es que yo siempre esté disponible. Exacto. Lo importante es que yo siempre esté disponible para que cuando esa persona esté lista para resolver, yo ahora diga, no, pues ahora yo no quiero resolver, no. Cuando ella esté lista, pues lo resolvemos. Así es. Qué bueno que hemos hablado con Yari sobre el manejo de conflictos y este tema es apasionado, es maravilloso, es extenso. Y así como Yarilis nos ha descrito la importancia de ser mujeres con un poder decisional para enfrentar las sorpresas de la vida, porque los conflictos son sorpresas, los conflictos nos sorprenden. Contamos con una mujer de padres hispanos que ha establecido precedentes para las mujeres, para los jóvenes, para las hispanas, para los que hemos sido o han sido criados por solo una figura maternal, o sea, por la figura maternal, que el papá ha estado ausente o el papá está presente y la madre ausente. Hay una mujer que le vamos a presentar, que yo sé que la mayoría de las personas la conoce,
pero queremos hoy hablar de ella. Así que tal si me acompañan a hablar de mujeres con tacones. Y es Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor es una jueza, magistrada, abogada, jurista, profesora, política, estadounidense que actualmente ejerce el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y Sonia Sotomayor nació en el Bronx, de familia trabajadora. El papá era un obrero y la mamá era enfermera. Y sus padres eran puertorriqueños. Sotomayor perdió a su papá muy temprano en su vida, a los 9 años, por problemas de alcoholismo. Lo que la provocó, ¿verdad?, que su mamá fuera la que estuviera a cargo de su crianza. Sonia Sotomayor recibió una sorpresa bien grande y fue que fue diagnosticada con diabetes a su temprana edad. Y ella desde bien joven tuvo que manejar la insulina y ella tener que trabajar con su salud y sus niveles de azúcar. A pesar de que vino de una familia de escasos recursos económicos, Sonia Sotomayor se graduó de Princeton con honores summa cum laude y también obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Yale. Fue nominada por W. Bush para el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el 1991 y la confirmaron en el 92. Al ella convertirse en el 92 la jueza del Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York, se convirtió en la jueza más joven, en la primera hispana en todo el estado de Nueva York. Luego entonces Obama, después que la propone para la Corte Suprema, tuvo una controvertida sesión de audiencias y a pesar de una intensa oposición conservadora, fue confirmada por el Senado con una votación de 68 a favor y 31 en contra. Así que la mayoría, casi, ¿verdad?, votó por ella. Ella juró ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y se convirtió en la jueza número 11 de la Corte Suprema, la jueza 111, pero la tercera mujer en esa Corte Suprema y la primera de origen hispano en el cargo. Esa es nuestra jueza Sonia Sotomayor, que yo creo que es tremendo ejemplo para nosotros en esta conversación, porque entendemos que tuvo que vivir varios conflictos para poder llegar a donde llegó. Una mujer de escasos recursos, que la mamá fue quien la crió. Tuvo que haber tenido muchos conflictos, ¿verdad que sí? Hispana, mujer y del Bronx. Sí, y contando que necesitaba insulina para su salud. Así que esa es la mujer con tacones de este día. Pero ¿saben qué? Ahora hablando ustedes de los conflictos, tenemos que reconocer que la primavera es una de las estaciones del año en la que más variedad de color empezamos a utilizar. Desde los esmaltes de uñas, desde los colores llamativos, desde las ropas con más estampados y sobre todo el calzado. Ahora es que sacamos estos calzados de colores, las sandalias, porque la primavera nos invita a eso. Pero tenga cuidado, porque el calzado y la compra del calzado crea una adicción. Y estamos en la época donde vamos a cambiar de calzado porque el ambiente y el clima, por lo menos en Estados Unidos, nos lo permite. Así que como parte de la historia del calzado, te decimos que tengas cuidado
porque según reflejan algunos diversos estudios de la compra del calzado, produce grandes descargas de dopamina. Como que, ¿qué? Esto provoca sensaciones de placer y felicidad, que son las mismas que genera la droga. Así que si usted se encuentra constantemente en la compra de calzado, evalúese, porque esto produce adicción. Susan Freiris, que es una doctora y editora de una revista, reveló en una entrevista que esta adicción a la compra de calzado tiene su desarrollo en la corteza prefrontal del cerebro. Esos mismos estudios también reconocen que la adquisición continuada de estos productos genera un efecto antidepresivo. Si el conflicto que usted está viviendo la está deprimiendo, la está entristeciendo y usted está saliendo a comprar calzado, créame que no está solucionando su problema. No está siguiendo los 3 pasos que Yarili nos acaba de decir. Así que, cuidado con la compra del calzado y la razón por la cual usted está comprando calzado. Yo no voy a juzgar su compra, ni voy a juzgar cuántas veces lo hace. Yo simplemente le doy el dato de que tenga cuidado porque puede estar desarrollando una adicción. Claro, Ani, y también puede estar creando un conflicto matrimonial, porque es más espacio en el closet, es más gasto del presupuesto familiar, así que puede estar creando un conflicto. Exactamente. Naye, Yarilis, ¿tienen alguna recomendación para esta semana? ¿Alguna película, serie o libro que ustedes quieran recomendar que podamos decirle hoy a nuestras amigas? Voy a comenzar. Ajá. Yo, Yaris, te voy a ganar. Ok. Y bueno, para esta semana, ya que estamos hablando de jueces, abogados y conflictos, yo les voy a recomendar La Ley de acuerdo a Lydia Poet. Es una serie en Netflix. Esta serie nos habla sobre la vida de Lydia Poet, la abogado, mujer, que en su tiempo le negaron el derecho de ejercer, y es una serie en donde ella nos muestra cómo resuelve su conflicto, y no les voy a hacer más datos adicionales para recomendarles que de verdad vean esta serie en Netflix. Yari, ¿cuál es tu recomendación? Pues hoy me gustaría recomendarles la película 7 años. Esta es una película española y trata de la mediación de conflictos. Así que ustedes van a poder ver la manera que utiliza el mediador para que cada uno de estos socios, es una organización donde todos ellos son socios y uno tiene que asumir la responsabilidad por una acción que cometió la empresa como tal, y entran en un conflicto por decidir quién se va a ser responsable de esa acción. Así que la pueden encontrar en Netflix y pueden disfrutarla y así poder identificar qué procesos y qué pasos en la mediación ustedes pueden utilizar para resolver sus conflictos. Pues yo les quiero dar una recomendación de un libro que me parece que es extraordinario, y es el libro de Michelle Obama. Y ella aquí establece cómo ella vivió su niñez, su adultez, y cómo ella pudo transformar sus conflictos en algo positivo. Así que Con Luz Propia, o The Light We Carry, de Michelle Obama, es una buena recomendación por si lo quiere leer. Le va a hablar claramente de los conflictos y cómo trabajar con ellos. Esa es mi recomendación. ¿Qué beneficios tuvimos hoy, queridas amigas? Bastantes, yo creo. Ajá. Yaris, muchas gracias de verdad por toda esta plática sobre el conflicto. Yo para
me quedo con dos cosas. La primera es lo que dijiste, no todos los conflictos tienen solución. Eso es importante recordarlo porque el querer solucionar todo en la vida también crea más conflictos. Y la segunda parte son esos 3 pasos. Analizar qué nos está sucediendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que estoy haciendo. Si ayudo a solucionar el problema o yo soy la que estoy deteniendo la solución del problema. Entonces, con eso el día de hoy. A mí me impactó y me benefició ver cuando yo identifico cómo me siento, soy capaz de ver cómo se siente la otra persona. Y eso de crear empatía con quien estoy teniendo conflicto es uno de los desafíos más grandes del conflicto, de resolver un conflicto. El tú tener esa capacidad de ver cómo está sintiéndose esa persona con relación al conflicto. Y quizás tú digas, no, él no le pasa nada o ella está igual como si nada. Nosotros no podemos juzgar lo que está por dentro, porque ellos quizás están o ellas están hablando y reaccionando como si nada estuviera pasando, pero nosotros no estamos por dentro de esa persona para reconocer qué están viviendo. Así que me quedo con eso, con sensibilizarme con la otra parte, con la otra persona o con el otro, ¿verdad? Que está del otro lado del conflicto o de los otros, porque pueden ser varios. Cómo se están sintiendo ellos, siempre identificando cómo yo me siento. Es importante reconocer eso. Para mí es bien importante que no cerremos nuestros ojos para evitarlos, porque eso nos hace daño. Es enfrentarlo siguiendo los pasos, en humildad, con empatía, ¿verdad? Abriendo nuestros corazones. A veces nos encerramos tanto porque no queremos que la otra parte vea que somos vulnerables, ¿verdad? Que estamos siendo vulnerables ante la situación. Así que para mí es importante tú darle cara al conflicto y trabajar en ello. Vamos a repetir un día a la vez. Un día a la vez. Muy bien, un día a la vez. Primero, los 3 pasos. Tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Primero yo tengo que entender si mi conflicto personal, ¿verdad? Es parte de la causa de ese conflicto que está ocurriendo. Yo tengo que entenderlo, yo tengo que sentarme y analizar mi parte y la otra parte y las cosas externas y adicionales que suceden en medio de ese conflicto. Segundo, tenemos que lograr entender cómo nos sentimos y validar cómo nosotros nos sentimos, porque eso nos va a dar la oportunidad de validar cómo se siente la otra parte y de yo sentir empatía en cómo se siente la otra parte. Y por último, tengo que tomar en cuenta cómo yo estoy actuando ante el conflicto. Okay. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo beneficia o está desventajando el proceso de la mediación. Así que entender lo que está ocurriendo, validar mis sentimientos, y eso me va a llevar a validar los sentimientos de la otra parte y analizar cómo yo me estoy comportando ante ese conflicto. ¿Cuál va a ser mi respuesta, verdad? ¿Cuál va a ser? Exacto. Okay. Pues amigas, yo creo que ha sido claro el tema, han sido claras las recomendaciones, así que lo importante es que tú analices tu vida, tomes control, te pongas los tacones y enfrentes el conflicto, porque los conflictos tienen solución. Cuando no tienen solución, se dejan en remojo esperando a que la otra persona o a que el otro grupo tenga el tiempo y la disposición de resolverlo. Lo importante es que tú siempre estés dispuesta a solucionar tus conflictos. No establezcas tu criterio, no establezcas tu forma de pensar, ve el conflicto como una oportunidad de crecimiento, porque la otra persona también puede tener razón. Y sobre todas las cosas es crecer. Para eso estamos en esta pasarela que se llama vida. Vamos a crecer. Y tú seguirás creciendo si, por favor, te suscribes a nuestro canal. Suscríbete al canal de YouTube en Sin Maquillaje, pero con tacones. Dale a la campanita
para que te anuncie el próximo episodio. También nos puedes buscar en nuestras plataformas, en Facebook, Sin Maquillaje, pero con tacones, en Instagram, @Sin Maquillaje, pero con tacones corridito. Y si no nos puedes ver, pero nos puedes escuchar, también Spotify, en Sin Maquillaje, pero con tacones, está el podcast. No hay razón para no escucharnos o vernos. Simplemente atrévete. Atrévete a ser una mujer con tacones, dispuesta a manejar los conflictos, porque tú puedes manejar conflictos. No es cierto que eres incapaz. Tú eres capaz de manejar conflictos. Atrévete, ponte los tacones. Gracias, Naye, gracias, Yari, por este tiempo tan rico que nos has regalado. Esperamos tenerte más a menudo con nosotras, porque nos encantó este tiempo para analizarnos y vernos. Y esperamos que también a ti te haya gustado y te haya enriquecido todo lo que aquí hemos hablado. Así que nos vemos en la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar. Bye bye, porque este es el podcast Sin Maquillaje, pero con tacones. Bye bye.